Buenos días, hermanos y amigos. Les pido que por favor me acompañen en sus Biblias al libro de Números, Números capítulo 1. Vamos a leer del versículo 47 hasta el final del capítulo 2. Dicho sea de paso, va a ser un texto medianamente largo que leer, así que por eso pido que prestemos atención a la palabra de Dios. Números 1, versículo 47. Lee de la siguiente manera. Pero los levitas no fueron enumerados con ellos según la tribu de sus padres, porque el Señor había hablado a Moisés diciendo: solamente la tribu de Leví no enumerarás, ni los contarás con los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas a cargo del tabernáculo del testimonio, de todos sus utensilios y de todo lo que le pertenece. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus utensilios y lo cuidarán. Además, acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de ser trasladado, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo acampe, los levitas lo armarán. Pero el extraño que se acerque morirá. Y acamparán los hijos de Israel, cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera, según sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no venga la ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Los levitas, pues, tendrán a su cargo el tabernáculo del testimonio. Así hicieron los hijos de Israel, conforme a todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Así hicieron. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón, diciendo: los hijos de Israel acamparán, cada uno junto a su bandera, bajo las insignias de sus casas paternas. Acamparán alrededor de la tienda de reunión a cierta distancia. Los que acampen al oriente, hacia la salida del sol, serán los de la bandera del campamento de Judá, según sus ejércitos. El jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab, y su ejército, los enumerados, 74.600. Y junto a él acampará la tribu de Isaacar. El jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar, y su ejército, los enumerados, 54.400. Después la tribu de Zabulón. El jefe de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón, y su ejército, los enumerados, 57.400. El total de los enumerados del campamento de Judá, 186.400, según sus ejércitos. Ellos partirán primero. Al sur estará la bandera del campamento de Rubén, según sus ejércitos. El jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur, y su ejército, los enumerados, 46.500. Y junto a él acampará la tribu de Simeón. El jefe de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Surisadai, y su ejército, los enumerados, 59.300. Después la tribu de Gad. El jefe de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel, y su ejército, los enumerados, 45.650. Y el total de los enumerados del campamento de Rubén, 151.450, según sus ejércitos. Ellos partirán en segundo lugar. Entonces partirá la tienda de reunión con el campamento de levitas en medio de los campamentos. Tal como acampan, así partirán, cada uno en su lugar por sus banderas. Y al occidente estará la bandera del campamento de Efraín, según sus ejércitos. El jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud, y su ejército, los enumerados, 40.500. Y junto a él estará la tribu de Manasés. El jefe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, y su ejército, los enumerados, 32.200. Después la tribu de Benjamín. El jefe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni, y su ejército, los enumerados, 35.400. El total de los enumerados del campamento de Efraín, 108.100, según sus ejércitos. Y ellos partirán en tercer lugar.
Al norte estará la bandera del campamento de Dan, según sus ejércitos. El jefe de los hijos de Dan, Ayeser, hijo de Amisadai, y su ejército, los enumerados 62.700. Y junto a él acampará la tribu de Aser. El jefe de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán, y su ejército, los enumerados 41.500. Después la tribu de Neftalí. El jefe de los hijos de Neftalí, Aira, hijo de Enán, y su ejército, los enumerados 53.400. El total de los enumerados del campamento de Dan, 157.600. Ellos serán los últimos en partir, según sus banderas. Estos son los enumerados de los hijos de Israel, por sus casas paternas. El total de los enumerados de los campamentos, según sus ejércitos, 603.550. Pero los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Y los hijos de Israel hicieron conforme a todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Así acamparon por sus banderas y así partieron, cada uno según su familia, conforme a su casa paterna. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios, hermanos y amigos. Vamos a orar para pedir la bendición del Señor. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias que tenemos ahora este pasaje delante de nosotros que considerar acerca de tus tratos con el pueblo de Israel. Y te rogamos que tú nos ayudes a nosotros a aprender aún de esto que hemos leído, los tratos tuyos para con nosotros. Te rogamos que tú uses a este siervo inútil para el bien de tu pueblo, para la proclamación fiel de tu palabra, para que tu pueblo aquí sea beneficiado, sea reprendido, sea edificado, sea instruido, y que en todo tú recibas la gloria. Plácete, Señor, en usar este vaso débil para el bien de tu pueblo, porque te lo suplicamos en el precioso y grandioso nombre de nuestro bendito Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. En el año 2009 se transmitió por primera vez una serie televisiva que a día de hoy, entiendo, todavía se sigue transmitiendo. Y esa serie televisiva trata de personas que con el pasar de los años y por diferentes razones podrían catalogarse como coleccionistas compulsivos. Cada persona colecciona miles, puede que hasta por ver lo que ellos coleccionan, quizás hasta millones de diferentes artículos de todo tipo que al final hace lucir su entorno como todo un caos. Y a ese caos entran varias personas para ayudar a poner orden donde no hay. Y eso es lo que más o menos vemos aquí en el pasaje que acabamos de leer. Este pasaje en el libro de Números forma parte de un cuadro más completo sobre la historia del pueblo de Israel. Es un relato histórico importantísimo que nos cuenta qué es lo que le pasó al pueblo de Israel mientras peregrinaba por el desierto camino hacia la tierra prometida. Y si bien el pueblo iba hacia la tierra prometida, viajaba allí desde un lugar del todo distinto. Israel había dejado atrás a Egipto en Éxodo capítulo 12, aproximadamente un año atrás, antes de llegar a este pasaje que hemos leído aquí en Números 1 y Números 2. Y en nuestro último estudio sobre este libro consideramos los primeros 46 versículos del capítulo 1. Pero justo antes de eso, en el libro de Levítico, que está justo antes del libro de Números, el Señor ahí había dado al pueblo de Israel una serie de leyes que le gobernarían como nación. Y habiendo ya hecho eso, ahora es que aquí en este pasaje vemos al pueblo de Israel que empieza en el capítulo 1 allá de por sí prepararse para ir hacia la tierra prometida. Aún no había empezado su travesía. Ellos solamente habían llegado al monte Sinaí y no habían empezado a marchar hacia Canaán. Y el capítulo 1 empieza con un censo. Dios habla a Moisés en Sinaí y le dice: haz un censo de toda la congregación de los israelitas
por sus familias, por sus casas paternas, según el número de los nombres de todo varón, uno por uno, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, tú y Aarón los contarán por sus ejércitos. Y ese censo dio como resultado la cifra que también leímos aquí en Números capítulo 2, 603.550. Pero recordarán, esos 603.550 eran los guerreros de 20 años para arriba que podían salir a la guerra. No tomaban en cuenta a los niños, no tomaban en cuenta a las mujeres, no tomaban en cuenta a los ancianos, de modo que ese número ascendía a unos 2 millones de personas. Tremendo caos que pudiera haber ahí con tantas personas en un desierto. Pero aquí en el pasaje que hemos leído, vemos que ellos ya empiezan los preparativos para partir. Y ese lapso de preparación dura aproximadamente unos 50 días, pero empieza con un censo militar. Y es ese censo que se mira aún más de cerca aquí, en el final del capítulo 1 y todo el capítulo 2. Y ese será nuestro enfoque en nuestro estudio esta tarde, si así Dios nos lo permite. De ahí que se ha titulado el sermón de hoy, Dios en los números. Dios en los números. Ya de por sí hemos visto lo que significan estos números. En números Dios estaba preparando al pueblo de Israel para posibles guerras que tendrían con otros pueblos con los que se toparían de camino hacia la tierra prometida. Ya de por sí habían estado en una guerra. Porque en Éxodo 19 vemos cuando a Moisés se le tiene que levantar los brazos para garantizar la victoria en la guerra contra Amalek, que ellos habían peleado ya con otro pueblo en Éxodo capítulo 19. Pero vimos además lo que estos números nos enseñan a nosotros a día de hoy, de que ser parte de un pueblo conlleva responsabilidades, ser parte de un pueblo conlleva deberes, y que aquellos que componían esos mismos números en el capítulo 1 son el cumplimiento de la promesa hecha por Dios a Abraham más de 4 siglos atrás, y que nosotros como pueblo de Dios también somos el cumplimiento de esa misma promesa si creemos en Cristo por la fe. Pero hay otras verdades profundas también que aún en este pasaje que hemos considerado podemos ver, porque los vemos aún más de cerca. Estos números censados en el capítulo 1 no son meros números. Tenemos que mirar más allá de esos números. Y espero que podamos hacerlo recordando lo siguiente, lo cual es la idea principal del pasaje que nos atañe esta tarde. La idea principal es esta, que Dios tiene un lugar para todos y pone a todos en su lugar. Dios tiene un lugar para todos y pone a todos en su lugar. Y espero que también podamos ver esto tomando en cuenta los siguientes 3 puntos. Número 1, Dios en medio del pueblo. Número 2, Dios organiza al pueblo. Y número 3, Dios, los levitas y el pueblo. Así que empecemos con el primer punto de nuestro estudio esta tarde, Dios en medio de su pueblo. El pueblo de Israel ya para este entonces, en Números capítulo 2, como hemos mencionado, había estado en el monte Sinaí casi un año. Y en ese año había visto de diferentes formas la existencia y el poder de Dios. Ese es el mismo Dios que había escogido a Moisés para sacar al pueblo de Egipto de esclavitud. Ese es el mismo Dios que oyó los clamores y las súplicas de Israel y que liberó con mano fuerte a Israel de las garras del mismo faraón que se negaba a dejarlos ir. Este también es el mismo Dios que los había conducido durante esos 2 o 3 meses hasta llegar a Sinaí y durante esos aproximadamente 11 meses en Sinaí hasta este momento en nuestro texto. De modo que una y otra vez vemos de diferentes formas que Dios estaba comunicándole a Israel, estoy en medio de ti. Se lo mostró en las plagas contra Egipto, en el partir del Mar Rojo, en la comida y el agua con los que él les alimentaba, en el monte Sinaí con los truenos, los relámpagos y la densa nube, y también cuando él dio las tablas de la ley. Con lo que Dios estaba diciéndole a Israel de manera muy particular, ahí estoy, ahí estoy. Pero Dios no se aparecía o daba a conocer su existencia y su poder de esas formas visibles única y exclusivamente. También se comunicaba en palabras con Moisés.
Y le hablaba a Moisés con tanta claridad que el pueblo entendía lo que él les decía a ellos a través de Moisés. Dios no solo les dio comida y agua, Dios no solo se les apareció en una densa nube, Dios no los dejó en completa oscuridad en ese sentido. Ellos intentando averiguar, bueno, qué es lo que está pensando Dios ahora. Dios les habló y les habló mucho. Y creo que más que nada esto es lo que nosotros vemos aquí cuando leemos este pasaje, que esto es lo que Moisés quiere comunicarnos en esta parte del libro de Números, la realidad de que Dios ha hablado. Porque curiosamente, si vamos tanto al capítulo 1 como al capítulo 2 de este libro de Números, vamos a ver ahí algo importante. Si vamos a Números 1, versículos 1 y 2, ahí leemos, el Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí y le dijo, haz un censo. Ahora si saltamos al capítulo 2, leemos casi lo mismo. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo. De modo que esta idea del Señor comunicándose a Moisés se repite más de 150 veces solamente en este libro. Dios ha hablado, Dios ha hablado, Dios ha hablado. Es una parte importante de este libro, de que Dios ha hablado. Porque pensemos, Dios mismo se ha comunicado con su pueblo de forma audible. Pero no con cualquiera. No era que Dios se comunicaba con todos y cada uno de los censados en el capítulo 1. Lo que vemos una y otra vez es que Dios se comunica en palabras con Moisés. También hablaba con Aarón, pero lo que vemos más que nada es Dios comunicándose con Moisés. Y en este pasaje, si incluimos también la parte donde dice, tal como el Señor había ordenado a Moisés, vemos en ese pasaje que hemos leído que Dios comunica esa idea 5 veces, solamente en ese pasaje. Y es lo que vemos también en Éxodo 33, versículo 11, donde la verdad lo dice muy claramente. Y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés, cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Pero volviendo a Números capítulo 2, ahí también leemos otra cosa bastante importante. Dice en Números 2, versículos 1 y 2, y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las insignias de sus casas paternas, acamparán alrededor de la tienda de reunión. Y aquí vemos mencionada una de las formas, entre las otras, pero una de las formas en que el Señor también manifestaba que Él estaba en medio de su pueblo. Lo vemos en la tienda de reunión. Y esta frase tienda de reunión, que aparece principalmente en Éxodo, Levítico y Números, aparece más en este libro de Números que en cualquier otro libro de la Biblia. De hecho, no aparece en el Nuevo Testamento, pero aparece en Números 56 veces. Y de nombre no tendría nada ni misterioso ni sofisticado, tienda de reunión. Pero aunque no haya tenido un nombre tan sofisticado, sí guardaba un simbolismo sumamente importante para el pueblo de Israel. Era la tienda de campamento donde se reunía Dios con el pueblo. Era el punto de encuentro entre Dios y el pueblo de Israel. Y cada vez que Moisés entraba a la tienda de reunión, el Señor se encontraba con él. Y cada vez que el Señor se encontraba con él, el Señor descendía en forma de columna de nube y que permanecía a la entrada de la tienda, cosa que cuando el pueblo de Israel veía esa columna de nube desde lejos, se levantaban y adoraban porque entendían, el Señor está aquí de forma especial. Pero por más de un año, hasta este entonces en Números, el pueblo de Israel acampaba en tiendas, pero sin ningún orden específico. Cada cual acampaba donde bien podía. Imagínense eso con 2 millones de personas, sin ese orden específico. Y hay algo importante en decir que Dios estaba en medio de ellos. No solamente que lo estaba en sentido figurado, porque sí lo estaba. Cuando decimos Dios en medio del pueblo, estamos diciendo que Dios está con su pueblo, cerca de su pueblo. Sí lo estaba, pero hay algo más en decir Dios en medio de su pueblo. Lo cual vemos, si vamos al versículo 2, y lo que vemos en el versículo 2 también da sentido al resto del capítulo. Números 2, versículos 1 y 2. Y habló el Señor a Moisés
y a Aarón, diciendo, los hijos de Israel acamparán alrededor de la tienda de reunión. Que Israel acampara alrededor de la tienda de reunión con Dios en el centro no era por invención humana. Recordemos el énfasis de Moisés, que Dios ha hablado. Esto no fue Moisés que simplemente se lo inventó, Dios se lo dijo. El texto dice, y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo, los hijos de Israel acamparán alrededor de la tienda de reunión. Dios mandó a Israel a acampar con él en medio de ellos, es decir, Dios está en el centro. Y lo que Dios les está comunicando al pueblo de Israel es que esta es una realidad literal que representa lo que debía ser una realidad espiritual. Dios en medio de ellos, una realidad literal que representa una realidad espiritual. Y me pregunto, ¿podríamos nosotros decir lo mismo? ¿Está Dios en el centro de nuestras vidas? Podría decirse de nosotros que lo más importante para nosotros, por encima de todas las demás cosas, es que Dios está en el centro. Y si lo decimos, bien, ¿cómo se ve eso en nuestras vidas? ¿Podrían otros también dar testimonio de lo mismo? Vivimos una vida de obediencia a la palabra de Dios, atando nuestras conciencias a ella. Dios también nos ha hablado a nosotros a través de su palabra. Y tenemos en ella la palabra profética más segura, el Evangelio comunicado con lujo de detalle, cosas que ángeles mismos anhelan mirar, cosas que el pueblo de Israel aún no miraba porque veía estas cosas en tipos y en sombras. Dios ha hablado y Dios sigue hablándonos por medio de su palabra. La pregunta es si estamos prestando atención. ¿Con qué frecuencia escuchamos la voz de Dios en la lectura y la meditación de su palabra? ¿Con qué frecuencia escucha Él nuestra voz en nuestras oraciones privadas? Son preguntas que debemos hacernos, que al contestarlas podríamos decir si Dios sí es el centro de nuestras vidas o no. Y Dios se colocó aquí en el centro del pueblo de Israel para que Israel reconociera la importancia de tenerlo a Él como el centro de su vida y que ellos giraban en torno a Él. Pero no es lo único que tenía en mente el Señor a la hora de organizarlos en el desierto. Dios no solo les habló y les dijo que acampen alrededor de la tienda de reunión. Dios se le dijo a ellos que hicieran eso con un orden específico. Y eso es lo que nos lleva a nuestro segundo punto. Ahora, Dios organiza al pueblo. En Números 2, del versículo 3 al 31, vemos los detalles de cómo Dios los organizó, para que cuando marcharan ellos de un lugar a otro, lo harían de una forma eficiente y ordenada. Recuerden, de caos a orden. Pero si se dieron cuenta en la lectura, Dios los organiza según los puntos cardinales. Es decir, los organiza en sentido norte, sur, este, oeste. Y les dice cuáles tribus partirían en primer lugar, en segundo, en tercer y en cuarto lugar. 12 tribus divididas por 4 puntos. Y Dios había puesto 3 tribus en cada dirección. Y quizás pensaríamos hoy en día en plan, como acabo de decir, norte, sur, este, oeste. El punto más importante se supone que sería el norte, ¿verdad? Igual eso es lo que vemos nosotros en una brújula. De ahí el refrán en nuestro idioma, lo de perder el norte. Que cuando perdemos el norte estamos desubicados, perdidos, desorientados. Pero en esos tiempos ni había brújulas ni había mapas. Y por lo tanto para ellos el punto importante no era el norte, sino otro, por completo. Y Moisés aquí incluye un dato muy importante que seguro que los que leerían esto miles de años atrás se hubieran dado cuenta de la importancia de ese dato y que posiblemente nosotros pudiéramos pasar por alto. En el versículo 3 leemos lo siguiente. Los que acampen al oriente, es decir, al este, hacia la salida del sol serán los del campamento de Judá.
y junto a él acampará la tribu de Isaacar. Después la tribu de Zabulón, el total de los enumerados del campamento de Judá, 186.400 según sus ejércitos. Ellos partirán primero. En ese entonces el punto de referencia más importante era el este, no era el norte. De hecho, según la cultura hebrea antigua, el este era como si uno dijera voy hacia adelante. Entonces el este era adelante, el oeste era atrás, a la derecha era el sur, a la izquierda el norte. No como nosotros lo vemos aquí al día de hoy. Ellos no lo veían así. Por así decirlo, el norte nuestro fue el este de ellos. Y el texto nos dice por qué. Porque de esa dirección salía el sol, lo cual era símbolo de vida, símbolo de calor, símbolo de vitalidad, símbolo de luz. El este era el punto de preeminencia, de honor, de privilegio. Ahí además era donde estaba situada la entrada al tabernáculo. Y el resto del campamento, Dios lo organiza en este orden. En Números 2, saltando de versículo a versículo para no leer todo, dice: al sur, Rubén, Simeón, Gad partirán en segundo lugar. Al occidente, Efraín, Manasés, Benjamín partirán en tercer lugar. Al norte, Dan, Aser, Neftalí serán los últimos en partir. Y aunque puede que a simple vista esta información tenga poca importancia, tiene mucha importancia. Recordemos que el autor de esta organización es Dios mismo y con él no hay casualidades. Pero nos preguntamos, ¿qué importancia tiene el orden? Bueno, Israel acampa alrededor de la tienda de reunión, pero como vimos, se organizaron norte, sur, este, oeste. No se organizaron en forma de círculo, todos teniendo el mismo valor porque ninguno está en un punto a diferencia de otro. Se organizaron en forma de cuadrado y lo podemos ver en la ilustración que ahí aparece. En el mundo antiguo, cuando viajaba, por ejemplo, Egipto, cualquier otro pueblo, pero cuando viajaban militarmente de un lugar a otro y acampaban en forma de cuadrado. ¿Y quién estaba en el centro? En el centro estaba el faraón o el rey, en el centro de todo el campamento. ¿Y quién está en el centro en esta organización? Ahí es donde está la tienda de reunión o el tabernáculo, que aunque no son lo mismo, porque se usa intercambiablemente los nombres tienda de reunión y tabernáculo, la tienda de reunión, para entenderlo mejor, era la tienda que utilizaba Moisés para encontrarse con Dios y donde Dios hablaba con Moisés en beneficio del pueblo. El tabernáculo ya era algo más fijo, donde permanecía la nube de la presencia de Dios constantemente, mientras que la tienda de reunión ahí aparecía solamente cuando Moisés se acercaba. De modo que cuando ellos se organizaban y montaban el tabernáculo, Dios estaba ahí permanentemente con esa nube. Siempre veían la presencia de Dios. Y con eso, ¿qué es lo que está Dios recordándole a Israel constantemente? Yo soy su rey, Israel. Yo soy el que lo sacó de Egipto. Es a mí a quien tienen que adorar. No es una casualidad, no es por azar. Pero esta organización también nos dice más que simplemente Dios es rey en Israel. ¿Quiénes son los que están en cada dirección? Son los hijos de Jacob. Y cuando pensamos en hijos y descendientes, tenemos que también pensar como pensaba el mundo antiguo. Tenemos que pensar en el concepto de la primogenitura. La primogenitura decía que básicamente si tú nacías primero, a ti te tocaba una bendición especial simplemente por ser el primero en nacer. Y recibías hasta una doble porción de los bienes de tus padres y hasta llegabas a ser jefe de la tribu, jefe de la familia. Al primogénito se le daba el puesto de honor, el puesto de privilegio, de preeminencia. Y se supone que al primogénito, al más bendecido, le tocaría el lugar de preeminencia
en el este. Pero de entre esas 12 tribus de Israel, de entre esos hijos de Jacob, ¿quién era el primogénito? No era ni Isaacar, no era Judá, no era Zabulón. El primogénito era Rubén. Y a Rubén, por orden de nacimiento, le seguía Simeón. Y a Simeón le seguía Leví. Y a Leví le seguía Judá. Pero no vemos ni a uno ni a otro, ni a Rubén, ni a Simeón, ni a Leví en ese puesto de preeminencia. ¿Por qué? En Génesis 35 se lee ahí del pecado sexual de Rubén con Bila, cuando él tomó la concubina de Jacob. Y en Génesis 49, Jacob le dice lo siguiente a Rubén en los versículos 3 y 4. Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío y el principio de mi vigor, prominente en dignidad y prominente en poder, incontrolable como el agua, no tendrás preeminencia, porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste. Él subió a mi lecho. Pero ¿y qué de Rubén y Simeón? Perdón, Simeón y Leví, que se supone que ellos hubieran sido los siguientes por orden de nacimiento. Bueno, en Génesis 34 se lee también acerca del pecado que cometieron ellos. Cuando pasó lo que le pasó a Dina, la hermana de los hijos de Jacob. En Génesis 34 leemos que Siquem violó a Dina. Y Siquem quería tomarle a ella por mujer. Y luego los hermanos de ella, los hijos de Jacob, engañaron a Siquem diciéndole que, bueno, para que te demos nosotros a nuestra hermana en matrimonio, ustedes tienen que hacerse como nosotros, tienen que circuncidarse. Puesta que aceptó Siquem. Y después de haber aceptado esa propuesta y haber convencido a todo el pueblo que también se tuvieran que circuncidar, Simeón y Leví fueron a la ciudad de Siquem. Y al tercer día de eso, cuando ellos sentían el dolor máximo, Simeón y Leví mataron a Siquem. Pero no solo mataron a Siquem, mataron a todos los hombres de la ciudad y saquearon la ciudad. En ese caso, Simeón y Leví tomaron la justicia en sus propias manos y mataron al inocente junto con el culpable. Y Jacob recuerda eso y se los menciona a ellos. Después de haber hablado a Rubén, ahora él les habla a Simeón y Leví en Génesis 49, versículos 5 y 7. Dice, Simeón y Leví son hermanos, sus armas instrumentos de violencia. En su consejo no entre mi alma, a su asamblea no se una mi gloria. Porque en su ira mataron hombres y en su obstinación desjarretaron bueyes. Maldita su ira porque es feroz y su furor porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. ¿Se han dado cuenta de lo que está pasando aquí? Lo que vemos aquí en la organización de las tribus en números son las palabras de Jacob más de 400 años atrás. En Génesis 49, ahí quedan registradas para nosotros las últimas palabras que Jacob comunicó a cada uno de sus 12 hijos antes de morir. Números 2, 400 años más tarde, es el cumplimiento de esas mismas palabras. Y seguro los hijos de Jacob al oír eso les habrá afectado, porque habrán pensado que a mí no me toca este puesto de preeminencia, ni el primer hijo, ni el segundo hijo, ni el tercer hijo. Y aunque eso a ellos quizás no les habrá afectado directamente en ese momento, pero sí afectaron a sus descendientes. Recuerden que los que están alrededor del tabernáculo no son los hijos de Jacob.
decir, Rubén, Simeón, Leví, Judá y todos los demás, son sus descendientes, lo cual nos comunica una realidad sumamente solemne, que el pecado tiene consecuencias y no afecta únicamente al que lo comete. El pecado tiene consecuencias y no afecta únicamente al que lo comete. Y muchos de nosotros aquí somos padres, algunos abuelos. ¿Qué hay de nosotros que vemos nosotros en ellos, en nuestros hijos y descendientes? Claro, no son ellos imágenes exactas de nosotros. Ellos no son nosotros y no podemos salvarlos tampoco, pero su procreación goza de nuestra semejanza. Y todos somos pecadores, pero ellos son pecadores que están bajo la autoridad y crianza de pecadores nosotros. Algo de nosotros les habremos pasado, algo de nosotros les habremos enseñado. Lo que es esto es un llamado al autoexamen y a la oración. A ver dónde hemos errado, dónde hemos pecado y pedir a Dios perdón y pedir a Dios su gracia y su ayuda para cambiar donde debemos. Y el Señor contestará esas oraciones. Pero hablando de cambios, ahora qué diremos acerca de Judá, porque Judá fue el cuarto hijo de Jacob y él aparece en el lugar de preeminencia. Pero si estudiamos eso también más de cerca, también puede que nos confundiría porque Judá tampoco fue libre de pecado. Judá se acostó con Tamar, a quien tomó por prostituta, en Génesis 38. Y en Génesis 37, el que convenció a los hermanos para entregar a José en esclavitud, en vez de salvarlo y volver con él a donde Jacob, fue Judá. Judá dijo, vendámoslo en esclavitud. Y luego él, junto con sus hermanos, mintieron a Jacob. Pero vemos también algo sumamente importante que ocurre años más tarde, en Génesis 44. En Génesis 44, cuando José les acusa a los hermanos suyos de llevarse la copa real y exige que por eso Benjamín se quede porque se encontró en su bolsa, ¿quién fue el que intercedió por Benjamín? Fue Judá. Leemos en Génesis 44, versículo 16, entonces dijo Judá, ¿qué podemos decir a mi Señor? ¿Qué podemos hablar y cómo nos justificaremos? Dios ha descubierto la iniquidad de tus siervos. He aquí somos esclavos de mi Señor. Ahora pues te ruego que quede este tu siervo como esclavo de mi Señor en lugar del muchacho y que el muchacho suba con sus hermanos. Pues ¿cómo subiré a mi padre no estando el muchacho conmigo, sin que yo vea el mal que sobrevendrá a mi padre? Y lo que vemos aquí es que a lo largo de los años y por haber visto ya Judá el resultado de sus pecados, vemos a un Judá cambiado. A un Judá que dijo, Dios ha descubierto la iniquidad de tus siervos, porque su pecado le alcanzó. Y en lugar de entregar a otro hermano como esclavo, ya entregó a José, en lugar de entregar a otro hermano como esclavo, él decidió hacerse a sí mismo esclavo. En lugar de mentirle otra vez a su padre, no vio otra opción que vivir según la verdad. Y en vez de permitir que su padre sintiera el dolor de perder ahora a Benjamín, prefirió entregarse a sí mismo para librar a su padre del sufrimiento a una costa de su propia vida y libertad. Lo cual nos enseña que sí, el pecado tiene consecuencias y no afecta únicamente al que lo comete, pero la gracia puede hacer lo mismo en la vida de uno y de otros. La gracia de Dios que cambia puede tomar nuestros pecados y transformarnos así como hizo con Judá. ¿O no es eso lo que vemos en su posición en la organización de las tribus? Judá no merece estar ahí, pero Judá está ahí en el puesto de preeminencia. ¿Y qué es lo que ahora Jacob le dice a Judá?
en Génesis 49, versículo 8. Ahí le dice, a ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Judá del pecado fue elevado a un puesto de honra, a un puesto de privilegio, a un puesto de preeminencia, un lugar que no le correspondía a él por orden natural, porque él era el cuarto hijo, pero él no realizó una serie de acciones para ganarse ese puesto de preeminencia, tampoco se merecía ese lugar como si a él se le debiera como una deuda. Pero su arrepentimiento pasado lo cambió, y semejante arrepentimiento se vio en lo que él hizo para rescatar tanto a Benjamín como a Jacob, y lo hizo apto para ser bendecido y recibir ese puesto de preeminencia. Y yo me pregunto también, porque uno lee, cuando le dicen a Jacob que José está vivo, lo que dice ahí el texto es que estas son todas las palabras que nos dijo José. Pero me pregunto si también Judá, seguro que sí, le habrá dicho a Jacob qué fue lo que pasó. Y Jacob, viendo a un Judá arrepentido, a un Judá cambiado, vio que él era apto para ese puesto de preeminencia. Porque él también pensaría, bueno, yo le hice lo mismo a mi padre. Jacob también engañó a Isaac para quitarle a Esaú su puesto de preeminencia, su primogenitura. Pero la tribu de Judá, esa tribu no fue la única a la que se le dio un puesto especial, también a la tribu de Leví, lo cual vamos a ver ahora en nuestro último punto de este estudio, el cual se titula Dios, los levitas y el pueblo. Y no vamos a entrar en tanto detalle acerca de la tribu de Leví o los levitas, porque eso viene en un futuro sermón. Pero Dios, los levitas y el pueblo. Como hemos visto, Leví también pecó junto a Simeón cuando mataron al pueblo de Siquem. Y aunque no vemos en la Biblia que nos relate su transformación personal, así como vemos con Judá, sí vemos un suceso importante con la tribu de Leví. En Éxodo 32, ahí leemos cuando Israel pecó contra Dios, cuando hizo el becerro de oro, y dijo, este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto. Pero además nos dice, en Éxodo 32, versículo 25, viendo Moisés al pueblo desenfrenado porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos, se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo, el que esté por el Señor, venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. Y luego, a raíz de ese pecado, por mandato de Dios, Moisés, junto con los hijos de Leví, dieron muerte a muchos por su idolatría. Y con esto, ¿qué vemos? Que los levitas mostraron celo por la adoración a Dios, un celo que al parecer ninguna otra tribu tenía, porque no se nos dice que otra tribu se unió a Moisés, solamente los hijos de Leví. Pero la tribu de Leví, ¿dónde estaba en relación al tabernáculo? Porque el nombre de Leví no aparece en la ilustración que vimos. Lo vemos en Números capítulo 1, versículo 52, donde dice, y acamparán los hijos de Israel, cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera, según sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio. Y aunque el nombre de Leví no aparece como una de las tribus alrededor, sí se le ve a través de su descendencia. Que si ponemos la imagen ahí, lo veremos. Todos los que están ahí alrededor del tabernáculo, entre el tabernáculo y el pueblo, son descendencia de Leví. Merari, Coat, Gersón son los hijos de Leví. Los levitas ahí están, pero están entre el tabernáculo y el pueblo. De ahí el título de este punto, Dios, los levitas y el pueblo. Porque tener a Dios cerca, aunque una gran bendición sin duda alguna, pero también era algo aterrador, especialmente en ese entonces, en la historia del pueblo
de Israel, porque Dios es un Dios santo, ellos impuros. Dios castiga el pecado como ellos ya han visto en numerosas ocasiones. Dios no toma por inocente al culpable. Y claro, es una enorme bendición tener a Dios cerca, pero también es un enorme peligro pecar contra Él. De ahí que debía haber una separación entre Él y el pueblo, lo cual vemos en Números 2, versículo 2. Los hijos de Israel acamparán alrededor de la tienda de reunión, y no sé si se dieron cuenta de eso cuando lo leímos, a cierta distancia. ¿A qué se refiere con a cierta distancia? Bueno, algunos estudiosos, por lo que dice en el libro de Josué, cuando ya Israel estaba cruzando el Jordán, creen que esa distancia era de casi 1 kilómetro. Es decir, para nosotros, desde aquí, si fuéramos a compararlo, ¿a dónde estaría ese kilómetro? Sería como de aquí a ShopRite, o de aquí a, no sé cómo se llama, Vespas, o no, Vespa es una motocicleta, Vesta, si no me equivoco, allá abajo. Cerca, no muy lejos de la ruta 17. En otras palabras, nadie podía entrar dentro de ese kilómetro. De ahí la separación entre Dios y el pueblo. Solo podían estar los levitas. Ellos cumplieron esa función de estar en esa brecha de separación entre Dios y el pueblo. Y se nos dice por qué en el versículo 53. Los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no venga la ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Dios, que dijo a Moisés cómo organizar las tribus, puso a los levitas en ese lugar para proteger al pueblo. Porque como dice 2 versículos antes, el extraño que se acerque morirá. Es decir, aquel a quien yo no le he dado permiso para acercarse, sufrirá la muerte. Y esta parte de la organización de los levitas nos recuerda dos cosas. Que Dios juzga, pero a la vez también Dios es misericordioso. Porque la ira de Dios viene como castigo sobre el pueblo por su pecado y por su desobediencia, pero Dios también a su vez pone a los levitas ahí, entre él y el pueblo, para preservarles de cometer el pecado de acercarse sin permiso. Pero habiendo visto entonces ya este pasaje de Números 1 y Números 2, ¿qué más podemos sacar de lo que hemos considerado hasta aquí? Recordemos que Dios tiene un lugar para todos y pone a todos en su lugar, aún en la iglesia. Y ese lugar, como vimos en Números, era estando Él en el centro, Él como rey y con los demás alrededor. Bueno, como también dijo nuestro hermano Osman, mientras dirigía, nosotros también estamos peregrinando. Nosotros también, igual que el pueblo de Israel, estamos en un peregrinaje espiritual camino hacia una tierra prometida, el cielo. Un pueblo que fue rescatado de esclavitud al pecado somos nosotros, así como Israel fue rescatado de su esclavitud en Egipto. Un pueblo que recibió la ley de su rey, que se puso en el centro, si nosotros también la palabra de Dios, de ese mismo rey que mora con nosotros. Pero si Dios es rey, entonces a Él se le debe suprema lealtad. Se le debe a Él absoluta obediencia. Pero esas mismas palabras, lealtad, obediencia, también suponen una comprensión de nuestro deber. Saber cómo cumplir con ese deber. ¿Y cómo lo sabremos si no leemos nuestra Biblia? O si no la entendemos como debiéramos. En ella Dios nos ha hablado. Es nuestro deber escuchar. La pregunta que en ese entonces, en Números 2, se hacía al pueblo de Israel era: ¿a dónde tengo que ir? La pregunta que debemos nosotros hacernos es: ¿cómo puedo servir al rey? ¿Cómo puedo yo obedecer a ese rey? Y no debe ser con miras a tener mayor visibilidad. Recuerden, Dios puso a la tribu de Judá en el este. Judá no se puso ahí a sí misma, aunque era la tribu más numerosa de entre todas.
Los ojos que deben importarnos son los de Dios, no los de los hombres. De ahí que deberíamos centrarnos en Dios y hacer a Dios el centro. Pero otra cosa que también se ve en el pasaje es algo también muy importante. Lo que nosotros consideramos hasta el momento ha sido la organización de las tribus de Israel mientras acampaban y cuando marchaban. Cuando marchaban, también el pueblo de Israel y cada tribu seguía un orden establecido por Dios. ¿Y dónde estaba esa tienda de reunión y esos levitas en ese orden mientras marchaban? También estaban en el centro. Después de partir el campamento de Judá y el de Rubén, leemos en Números 2, versículo 16, ellos partirán en segundo lugar, es decir, el campamento de Rubén. Entonces partirá la tienda de reunión con el campamento de levitas en medio de los campamentos. Tal como acampan, así partirán, cada uno en su lugar por sus banderas. Es decir, aún mientras marchaban de un lugar a otro, Dios tenía que estar en el centro. Es como si Dios les dijera a ellos, si acampan, mírenme a mí. Si marchan, mírenme a mí. Yo soy el centro de Israel. Que en todo momento, ya sea Judá y Rubén delante o Efraín y Dan detrás, sepan que yo estoy ahí y mi presencia debe ser el centro de todo. ¿Y qué nos dice eso a nosotros, hermanos de Iglesia Bíblica Emanuel? Recuerden esto. Si algo podemos aplicar de esto que hemos leído, recuerden esto, que así como la tienda de reunión iba de un lugar a otro con Israel mientras peregrinaba por el desierto, así el Señor estará con nosotros mientras Él y su palabra de veras sean el centro de nuestras vidas, tanto como individuos como congregación, ya sea que estemos en el sótano de una casa de nuestros hermanos o peregrinemos a un salón de conferencias, bien sea en Hasbrook Heights o en Secaucus, o fijemos nuestro campamento aquí en este mismo edificio, Dios estará con su pueblo. Dios estará con nosotros. Por tanto, centrémonos en Dios y hagamos a Dios el centro. Pero también hay otra cosa muy importante que nos enseña esto que hemos leído aquí. Que la gracia de Dios es más fuerte que nuestros pecados. La gracia de Dios es más fuerte que nuestros pecados. Los pecados de Rubén y de Simeón les costó el lugar de preeminencia. Recuerden, el pecado tiene consecuencias y no afecta únicamente al que lo comete. Pero también hay algo que yo quisiera leer, una cita de Ian Duguid sobre este tema en particular, y la verdad de él he aprendido bastante sobre esto en el libro de Números, que creo que nos servirá de ayuda y al entender la gracia de Dios en medio del pecado. Cito, dice de la siguiente manera: a veces nuestro pecado tiene resultados a largo plazo que afectan también a nuestros hijos, ya sea divorcio o adulterio o trastornos alimentarios, incluso chismes u orgullo. Nuestros pecados pueden ser un legado negativo que tiene un impacto duradero en nuestros hijos. De mi propia familia aprendí el arte de hacer comentarios sarcásticos, palabras desdeñosas que hábilmente rebajan a otra persona. Como resultado, he pasado toda mi vida tratando de desaprender esa habilidad y recuperar situaciones dañadas por mi lengua. Aprender a pecar fue fácil, desaprenderlo es mucho más difícil. Sin embargo, al mismo tiempo, la gracia de Dios es mayor que nuestro pecado o los pecados de nuestros padres. En algunos casos, Dios revertirá o modificará esas consecuencias e incluso las convertirá para su propia gloria. A veces Dios toma el daño que hemos hecho y lo revierte en nuestras propias vidas, como lo hizo con Judá, o en la vida de nuestros hijos, como lo hizo con los levitas. Todos venimos a Dios como personas intensamente dañadas, dañadas por nuestro propio pecado y los pecados de nuestros padres. Sin embargo, Dios en su gracia y misericordia puede restaurar lo que el pecado ha destrozado.
A veces Dios demuestra su poder librándonos dramáticamente de nuestros patrones de pecado. En otras ocasiones, nuestro dolor y nuestra lucha personal constante es precisamente lo que nos equipa para ministrar la gracia de Dios a los demás en medio de su dolor. En todo momento, la conciencia de las profundidades de nuestro pecado es lo que impulsa nuestra apreciación de la enormidad de la misericordia de Dios hacia nosotros. Fin de la cita. Tanto, recordemos nuestros pecados, aflijámonos por nuestros pecados, contristémonos por nuestros pecados, pero no nos quedemos en nuestros pecados. Miremos al glorioso Señor Jesucristo que libremente ofrece el perdón de nuestros pecados si los confesamos a Él. En Él hay perdón para ellos, en Cristo. Así que miremosle a Él. Como yo le dije una vez a los hermanos, con los hombres, cuando nos reunimos, como dijo una vez Robert Murray McCheyne, por cada mirada que le eches a tu pecado, échale 10 a Cristo. En Él hay gracia, en Él hay perdón, en Él hay compasión. Finalmente, fija tu esperanza en Cristo. Dios habló en medio de su pueblo, Dios organizó al pueblo y Dios los levitas y el pueblo es lo que vimos esta tarde. ¿No vemos a Cristo de alguna manera en todo esto? En Juan capítulo 1, versículo 14, ahí dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Saben lo que significa eso en el original? Que Dios fijó su tienda o puso su tabernáculo en medio nuestro. En Cristo, es Cristo el que nos salva del caos de estar en pecado y nos reorienta y pone orden a nuestras vidas para que nuestras almas miren donde deben mirar. Los levitas se pusieron entre el Dios Santo y el pueblo pecador para proteger al pueblo de acercarse sin permiso y morir. La santidad de Cristo es lo que le hace a él apto para estar en esa brecha de separación, y la justicia que Él nos da a nosotros por la fe es la que nos hace santos a nosotros para entrar en esa brecha con Él y gozar del libre acceso al Padre. Por eso, mi hermano, por eso, mi hermana, cuando sientas que hay una separación entre Dios y tú por tus pecados, mira a Cristo y recuerda que Él es tu única esperanza de perdón y de justicia. Pero amigo mío, tú que no has gozado de esa obra de Dios en tu corazón y que no te deleitas en su palabra como deberías y que no buscas con sinceridad a Dios, que no gozas del perdón de tus pecados porque aún te deleitas en ellos, ¿qué esperas para ir a Él? Habrá un momento en que igual que nosotros, tú morirás. Pero la pregunta importante es: ¿y en qué condición estarás cuando llegue el día de tu muerte? ¿Tendrás tu propia justicia que dirás que tú puedes presentar a Dios y le dirás a Él que por eso Él debería aceptarte? Ninguno de los de la tribu, ninguno de los de las tribus de Israel podían acceder a esa brecha de separación sin que se les diera muerte. ¿O será la justicia de Cristo que presentarás? Eso es lo que quisiéramos para ti. La tuya propia no tienes y nunca la aceptará Dios. La única que será aceptada es la de aquel que era y que es perfecto, Cristo Jesús. Recuerda que Dios es un Dios santo, Dios es un Dios inmaculado, Dios es un Dios pura y perfectamente perfecto, un Dios intachable, y tú y yo somos todo lo contrario. Y camino a ese tabernáculo donde se manifestaba la presencia especial de Dios en esa columna de nubes, como si ahí hubiera un letrero gigantesco que decía: prohibida la entrada, prohibida la entrada. Pero ahora en Cristo, por haber vivido la vida de perfección que tú y yo nunca podremos vivir, por Él haber obedecido la ley que tú y yo nunca podremos obedecer, si te arrepientes de tus pecados y crees única y exclusivamente en Cristo para la salvación de tu alma, ese letrero ya no dirá prohibida la entrada, sino dirá libre acceso.
Por eso, corre a Cristo para la salvación de tu propia alma. Y Él te recibirá y te injertará, te hará parte de su pueblo. Y tú igual podrás ser el cumplimiento de esa promesa que Dios hizo a Abraham siglos atrás, si por la fe crees en Él. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, que eres un Dios santo, un Dios puro, un Dios con quien no puede morar el mal. Hemos considerado tu palabra aquí esta tarde y lo que nos dice a nosotros en este día. Le damos gracias por las profundas verdades que encierra tu palabra, que nos habla a nosotros. Y gracias por el perfecto mediador, aquel que se puso en esa brecha de separación para llevarnos a ti. Gracias por nuestro bendito y glorioso Salvador Cristo Jesús, que tomó sobre sí el castigo que nosotros merecemos, que tomó sobre sí nuestros pecados para darnos a nosotros su justicia. Pero te imploramos, Señor, que esa misma justicia tú la otorgues a aquellos que aún no te conocen, ellos viniendo a ti en arrepentimiento y fe. Que tú con poder muestres que tu brazo no se ha cortado para salvar. Que podamos ver aún entre nosotros a personas salvadas de sus pecados, rescatadas de su esclavitud a ellos. Padre, gracias por la palabra tuya que nos corta, que nos reprende, que nos hiere, pero que también nos sana, nos edifica y nos levanta. Te rogamos que tú no hagas que vuelva a ti vacía tu palabra, sino que cumpla el propósito por el cual tú la envías. Recibe tú la gloria, recibe tú la honra, recibe tú la preeminencia. En el nombre glorioso de nuestro Salvador Cristo Jesús, en quien te pedimos todo. Amén.